Verdades. Buscando esas verdades, como hemos dicho, que muchas veces nos confrontan, son verdades que a veces duelen, pero también hay verdades que nos animan, nos motivan a vivir bajo esos principios eternos e imperecederos que están en la palabra de Dios. Estuve buscando y seguí buscando en el libro de los Salmos y encontré un salmo para hablar acerca de algunas verdades en el día de hoy. Es el Salmo 112. Él habla acerca de la prosperidad del que teme al Señor y habla acerca de las ventajas de tener la confianza puesta en Dios. Dice así ese Salmo 112: Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Si tememos al Señor y nos gozamos al obedecer sus mandamientos, tenemos muchas bendiciones a nuestro alcance según este salmo. Vamos a tener honra, vamos a tener prosperidad, vamos a tener seguridad y libertad del temor. Ahora, yo quiero enseñarle a muchos y recordarle a otros que el temor a Dios se expresa con nuestro respeto, con nuestra reverencia a Él. No es un miedo aprendido como hacia un padre abusivo, a un padre maltratador, al cual obedecíamos solo cuando estaba presente en la casa, ¿verdad? Por miedo, por un castigo. O cuando él no estaba, nosotros tal vez no cumplíamos con las normas que se habían establecido. Entonces eso no era obediencia, eso era más miedo al castigo, miedo a un padre abusivo, miedo al maltrato, miedo a la corrección, al dolor tal vez que pudo habernos dado como experiencia una corrección. Entonces cuando no está en casa, entonces hacemos lo que queremos. No sé si has escuchado aquella frase que dice que cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. Algo así parecido. Entonces, cuando papá está presente, le tenemos miedo, nos portamos bien, somos obedientes, pero cuando los padres no están en casa, entonces no cumplimos con las normas. Entonces tenemos que verlo para poder cumplir. Ese no es el temor que la Biblia habla. La Biblia habla de un temor a Dios, que es un temor reverente, es un temor obediente, nos lleva a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos aún cuando no lo vemos. Ahora, cuando encuentro, comenzando este salmo, algo más poderoso tal vez, encuentro que vamos a recibir bendición si vivimos bajo principios y valores que están en la palabra de Dios. Pero el hombre que se describe en este salmo, además de cumplir con los mandamientos de Dios, se alegra en hacerlo. Se alegra en cumplirlo, se alegra en vivir lo que Dios le está diciendo que haga. El que el hombre de este salmo se alegre al cumplir con los mandamientos del Señor tal vez tiene que ver en cómo asume o interpreta la palabra mandamiento. Muchos de nosotros la hemos visto desde una religión, desde la perspectiva de la religión, como algo que estoy obligado a hacer, como algo que tengo que hacer porque si no, así estamos viendo tal vez los mandamientos de Dios. Y es muy difícil vivir con alegría cumpliendo cosas en las cuales tenemos temor a ser castigados. Entonces, viéndolo desde otro punto de vista, no desde la religión como se nos ha enseñado por muchos años, podemos ver entonces el mandamiento no solo como una advertencia, no como una amenaza, ¿verdad? De un Dios castigador. Si haces lo que te digo te va bien y si no haces lo que te digo te va a ir muy mal. No, el hombre de este salmo confía en Dios y se goza, se alegra en vivir de esta manera porque ve el mandamiento como una palabra traducida tal vez correctamente a nuestro entendimiento desde el hebreo al español, como consejo, como enseñanza. Entonces la connotación es diferente. Cuando vemos el mandamiento como una enseñanza, cuando vemos el mandamiento como un consejo,
Cuando yo veo a un Dios que me está enseñando, lo voy a ver como un maestro. Cuando veo a un Dios que me está aconsejando, entonces voy a ver a un Dios como un padre que le habla a su hijo. Entonces podrías escucharlo de esta manera: te aconsejo que honres a tu madre, que honres a tu padre para que tus días sean largos sobre la tierra. Te aconsejo que no robes, te aconsejo que no adulteres, te aconsejo que dejes de fornicar, te aconsejo que no codicies a la mujer ajena o la mujer de tu prójimo. Te aconsejo que ames a Dios y que te ames y que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es un equilibrio. Entonces es una forma diferente al aprenderlo, es una forma diferente al practicarlo. Lo podemos hacer con alegría al ver los beneficios que nos traerá, en vez de verlo solo como un mandamiento que si no lo cumplo vendrán las consecuencias negativas. O peor aún, el castigo inclemente de parte de un Dios que me va a destruir. En todo caso, la Biblia dice que Dios es clemente y misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quién va a servir con alegría y confiar en un Dios que me lo han presentado desde la religión como un Dios castigador y malo? ¿Verdad? Solo si somos masoquistas, ese es el Dios que nos gusta. Y nos alegramos al predicarlo muchas veces de esa forma, metiéndole como miedo a la gente que se vaya al infierno porque Dios no los va a perdonar y que no son dignos del perdón de Dios. Se van a quemar en la quinta paila del infierno. Y parece que nos gusta ese tipo de mensajes religiosos, condenatorios y que no muestran realmente a un Dios de amor. Cuando se predica así, decimos esa palabra si estuvo buena, qué bueno que la escucharon. No debe ser así. Creemos que tenemos que ganarnos el perdón de Dios, y el perdón de Dios no tienes que suplicarlo, no tienes que ganártelo. El perdón de Dios nos lo regaló a través de Jesucristo al morir Él por nuestros pecados. Entonces, el perdón es un regalo de Dios para nosotros, el cual no necesitamos suplicarlo, ni necesitamos ganarlo, pero así nos los ha enseñado la religión por muchos años. Es diferente cuando vemos a un Dios que quiere enseñarte, a un Dios que quiere aconsejarte y a un Dios que te está regalando su misericordia o te está regalando su perdón. Al ver el plan de Dios o de redención de Dios para nosotros, entonces es más fácil servir a Dios con alegría y servimos con agradecimiento. Aunque no seamos dignos del perdón de Dios y aunque no sea digno del perdón de Dios, yo me siento como su hijo porque me ama y escucho de un papá hablándome con palabras, enseñándome, aconsejándome para que viva en la tierra bendecido por Él. Y eso me hace colocar mi confianza en Él y ser el hombre bienaventurado del Salmo, ser el esposo bienaventurado, ser el padre bienaventurado, ser el hombre bienaventurado, que muchos han traducido bienaventuranza como ser 3 veces feliz o merecer ser feliz, es la traducción real desde el hebreo. Merece ser feliz el que confía en Dios y merece ser feliz el que se alegra en aprender sus enseñanzas y se goza al atender su consejo. Entonces me encanta esta verdad, que nada te impida hacer lo correcto y que el temor a Dios, ese temor que se nos enseñó desde la religión, no nos impida hacer lo correcto. Entonces cuando vemos el castigo, las consecuencias, queremos obedecer. Y cuando pareciera que no viéramos a Dios cerca, queremos hacer lo que nos viene en gana. Y no es la idea. La idea es que podamos confiar en Dios y podamos gozarnos y alegrarnos al vivir bajo los principios que Él ha establecido o que nos ha enseñado o lo que nos ha aconsejado hacer, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Encontramos además en este salmo la generosidad como una característica de quien confía en Dios y no en el dinero. Porque la generosidad puede curar 2 problemas que tienen que ver con el dinero. Primero, el rico puede abusar de otros por el afán de acumular más riqueza, y la generosidad va a eliminar ese tipo de abuso. Por otra parte, el temor a perder el dinero puede ser una trampa en la que muchos podemos caer, especialmente en este tiempo. Pero la generosidad va a colocar nuestra confianza en Dios y no en el dinero, en el Dios que provee el dinero, en el Dios que proveyó el dinero o el recurso, y en el Dios que va a proveer cada día lo que nosotros necesitamos. Entonces la generosidad va a evitar que caigamos en esta trampa y va a colocar o ayudarnos a colocar nuestra confianza en Dios y no en el dinero.
Ahora todos queremos vivir sin temor. De hecho, nos imaginamos o cuando creamos algún héroe de la ciencia ficción, a cuando creamos a un superhombre o una supermujer, los creamos con mucha valentía, que ellos corren toda clase de riesgo y pueden lograr cualquier cosa. Los creamos sin temor, y eso es lo que nosotros proyectamos, porque es lo que queremos ser realmente: personas sin miedo, personas sin temor, personas que podamos alcanzar nuestras metas y aún vencer los obstáculos por más difíciles que sean. Entonces el salmista enseña que temer a Dios puede librarte de todo temor también. Y escucha bien, parece confuso. El temer a Dios puede librarte de todo temor. Claro, por eso explicaba que el temer a Dios tiene que ver con respeto, con honra, con reverencia. Cuando tienes una vida que honra a Dios y respeta a Dios, aunque no lo puedas ver, eso te va a librar del temor que puede rodearte en esta vida. Y es que si confiamos en Él, si confiamos en que Dios nos está cuidando, podemos vivir sin el temor, podemos vivir sin angustia, podemos vivir confiados de que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo está bajo su mano, que todo está bajo su poder, que todo está bajo su voluntad. Entonces podemos confiar que Él tiene buenos planes para con nosotros, para darnos un mejor futuro. Por último, quiero compartirte esta verdad. Quiero enseñársela a muchos, recordársela a otros. Dios es el Rey de la gloria. Dice el Salmo que Dios será exaltado en gloria en medio de tus circunstancias. Y todo el que confía en Dios también va a ser honrado con Él. Entonces, si Dios es exaltado y tú confías en Él y te gozas viviendo bajo sus principios, enseñanzas, consejos o mandamientos, entonces también vas a ser honrado con Él. Así que puedes ser el protagonista de este Salmo 112. Tú que me escuchas puedes ser el protagonista. Puedes ser el hombre bienaventurado, puedes ser la mujer bienaventurada que va a disfrutar de todas las bendiciones al respetar a Dios, al honrar a Dios, así como el atender sus palabras con alegría, porque Él quiere lo mejor para nosotros como un padre lo quiere para con sus hijos. Hay una promesa maravillosa en este salmo y le hablo a todos los padres. Hay una promesa maravillosa. Nosotros que amamos a nuestros hijos, nosotros que queremos lo mejor para ellos, cuando nosotros confiamos como padres en Dios y cuando nosotros vivimos y les mostramos a nuestros hijos que la decisión que hemos tomado de servir a Dios y vivir bajo principios que están en su palabra traen gozo a nuestra vida. No lo hacemos con una carga, no lo hacemos con un pesar. Lo hacemos contentos y agradecidos porque hemos recibido el regalo del perdón de Dios para nuestras vidas y el trato tan especial de Dios, que es un padre que trata, aconseja y enseña a su hijo. Entonces la promesa para nuestros hijos es la siguiente: porque cuando tú vives confiado en Dios, tus hijos son bendecidos. Entonces el Salmo nos enseña que la bendición que nosotros alcanzamos como padres al confiar en Dios, al colocar nuestra confianza en Dios y al hacerlo con alegría, que es la diferencia de muchos religiosos que tratan de confiar en Dios, de cumplir sus mandamientos desde una forma tal vez legalista, ¿verdad? Muy religiosa, tal vez no traen contentamiento a sus corazones, ni tampoco traen alegría a sus hogares, ni alegría a sus matrimonios, ni alegría a sus hijos. Y los hijos no quieren vivir una religión más, quieren realmente conocer a un Dios que es como un padre, porque saben que en algún momento Dios es también su padre. Entonces, el confiar en Dios, como el hombre de este Salmo 112, el vivir con alegría bajo sus principios, enseñanzas o consejos, va a traer la mayor bendición sobre nuestros hijos. Yo quiero que mi hija sea bendecida. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que tus hijos sean bendecidos. Por eso quiero hablarte de esta verdad, que nada te impida hacer lo correcto, ser un hombre temeroso al Señor y ser un hombre o una mujer que con alegría sirvan al Señor. Señor, necesitamos de tu ayuda una vez más. No podemos hacerlo sin ti, por eso oramos a ti. Queremos ser los protagonistas de ese Salmo 112. Queremos ser esos bienaventurados, Señor, y queremos que nuestra familia, nuestros hijos también sean bendecidos al vivir nosotros con el temor reverente a ti, al vivir nosotros alegres, al caminar en tu palabra y al vivir nosotros y experimentar y ver tu gloria
que de alguna forma nos honra a nosotros como tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a cada persona que escucha este mensaje, que necesita poner su vida en orden, que necesita una salida a sus problemas, que no conoce muchas de estas verdades, aquellos que las han olvidado y la han dejado de poner en práctica. Quiero recordárselas, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo que les ayude, Señor, a vivir en tu palabra y les ayude, Señor, a entender y a conocer tu palabra. Señor, esto que queremos enseñarle a muchos puedan ponerlo en práctica, y aquellos a quienes se lo recordamos no dejen de colocarlo en práctica o retomen la senda y el camino y puedan vivir nuevamente, pero esta vez sin religiosidad, con alegría, entendiendo que eres un Padre que les amas, que quieres enseñarles y quieres aconsejarles. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.